Muy buenos días. Esta semana en Lengua y Literatura vamos a ver sobre el uso de la secuencia o trama científica y el párrafo científico. Estamos en el proyecto 2, semana 4, actividad 1. Pues bien, como ya se dijo, vamos a ver sobre los textos científicos, de los cuales ya tienes una idea porque en semanas anteriores hemos visto acerca de los tipos de textos, mencionamos los textos científicos y también analizamos lo que era el texto expositivo y argumentativo, que tienen cierta relación o cierta similitud, como vas a ver. Los textos expositivos, ¿te acuerdas que hablábamos que eran muchos de ellos eran textos de divulgación científica, es decir, textos que toman los textos científicos y ponen la información que está en este texto científico de una forma más sencilla, más accesible para las personas en general. Pues bien, eso eran los textos expositivos. Esta vez vamos a ver sobre propiamente los científicos. ¿Te acuerdas que hablábamos que estos textos, por lo general, tienen un lenguaje un poquito complejo para nosotros porque son textos que son redactados propiamente por investigadores y científicos que tienen un conocimiento amplio del área y por ello también utilizan los términos propios que, por lo general, la gente ordinaria como nosotros no utilizamos. Pues bien, estos textos se caracterizan por eso, por la formalidad de su redacción. Son muy formales y en especial por la veracidad de las pruebas o fuentes consultadas de su contenido. Pues estos textos, en realidad, como te mencioné, son redactados por científicos e investigadores que se plantean una pregunta, una idea, una hipótesis sobre algo y empiezan a hacer una investigación sobre eso en particular. Entonces, hacen esa investigación y van reflejando en estos textos lo que van descubriendo. En cierto sentido, tiene un aire o una similitud con el texto argumentativo, que recuerdas que empezaba desde una postura, una idea en particular, pero a diferencia de esto, pues el texto argumentativo trata de convencer al público sobre su idea. En cambio acá no, el texto científico se basa propiamente en realidad, en hechos, en pruebas. Por eso este texto es más que nada objetivo. No vas a encontrar mayormente frases o ideas subjetivas porque se basa, como te digo, en hechos, en realidad. Bien, y como se mencionó, pues también utilizan bastantes fuentes consultadas de otros investigadores u otros científicos que hayan hecho otros estudios. Siempre hacen referencias a estos, pero estas referencias, estas citas, siempre tienen que tener una bibliografía estricta, o sea, tienen que citarlos correctamente por el asunto de derechos de autor y también porque esto le da también validez a sus estudios. Para que tengas más claro, te he traído aquí un ejemplo que es un breve fragmento de un texto científico. Te sugiero que pongas pausa al video y lo leas. Una vez que lo hayas leído, pues bien, te habrás dado cuenta que hay términos que no son familiares para ti. Es más, quizás ni siquiera entiendas qué significan. No hay ningún problema, es normal, pues es un texto científico. Si le das esto a leer a un médico, el médico va a comprender de inmediato todo esto. ¿Por qué? Porque se está utilizando la terminología propia de un texto científico. Es redactado en este caso por médicos y dirigida obviamente para el público que son médicos que quieren informarse sobre algo. Pues bien, este texto, como acabas de ver, es solamente un ejemplo. Es muy breve, pero nos sirve para tener una idea de qué se trata estos textos científicos. Vamos a hacer aquí una breve pausa. Vamos a hacer un mini glosario para esclarecer algunos términos que vamos a utilizar a continuación y que no te generen dudas para comprender. Bien, sobre lo subjetivo y lo objetivo ya lo vimos. La semana pasada vimos que lo subjetivo es aquello que se refiere a la parte de los sentimientos, deseos particulares y también se ve afectada por las experiencias de las personas, de quien lo ve. Y el objetivo es lo que se basa en hechos reales y verificables, dictaminado por juicios imparciales y sin prejuicios. Como ves en el ejemplo, allí en la primera imagen que ejemplifica lo que es subjetivo, ves que para el hombre un gato significa algo que va a coger ratones y para la mujer algo a lo cual se va a consentir. Es subjetivo, ¿por qué? Porque dependiendo del punto de vista de la persona, varía su significado. Sin embargo, lo objetivo, un gato, pues es un animal de 4 patas, como lo que ves allí, un animal cuadrúpedo con pelaje suave. Bueno, podríamos dar ahí una descripción científica propiamente. Entonces, ahí ya tenemos claro lo que es subjetivo y lo que es objetivo.
El objetivo es comprobable, es lo que es tangible, lo que es tal cual como es, lo que encuentras incluso en un significado de un diccionario. Bien, en lo que respecta a las citas bibliográficas, son aquellas que se encuentran en los textos formales por lo general y allí se hace referencia a otros autores. Entonces, para citar lo que dijo otro autor o lo que dice otro libro, se tiene que seguir una serie de normas que existen según el tipo de texto. Entonces, al momento que un científico va a escribir, pues obviamente tiene que basarse en esta normativa para poder dar referencia a lo que han dicho otras personas entendidas sobre el tema que él está analizando. Aquí te dejo un ejemplo. Como puedes ver, se incluye el año de la obra, se pone entre comillas y también se pone el número de páginas. Se pone todo el registro que exista de información respecto a la obra de la cual está citando. Bien, para que tengas una idea. Y ahora, también vamos a hablar de lo formal en lo que es textos escritos. Bueno, das referencia cuando te imaginas cuando una persona está vestida de forma formal y otra de informal. Pues bien, tiene más o menos una idea, una noción. ¿Por qué? Porque el lenguaje formal es aquel que se utiliza en situaciones que son más serias y formales. ¿Te das cuenta que cuando dicen va a haber una fiesta y vaya de traje formal? Pues sí, porque es algo serio, porque es algo importante. Es diferente a una cosa o una fiesta informal que puedes ir con cualquier jean. ¿Por qué? Porque no tiene la misma importancia que algo para lo que vas a ir que sea formal. Bien, en los textos es similar porque el trato formal también hace referencia, por ejemplo, cuando tú hablas a una persona que vive lejos de ti, que no lo conoces mucho y no le vas a tutear, no le vas a hablar de tú, sino que se le va a hablar con formalidad de usted, ¿no es cierto? Entonces, se caracteriza por una correcta pronunciación, un amplio vocabulario y un discurso fluido y continuo. Te presento aquí dos situaciones en las cuales puedes hacer contraste, que es lo mismo, pero te lo expreso de una forma formal y la otra de una forma informal. Bien, con eso espero que tengas idea de estos términos que vamos a seguir utilizando a continuación. Vamos a ver las características para esclarecer más aún sobre este tema. Este tipo de textos son formales porque son claros, precisos y objetivos. ¿Qué es la claridad? Pues bien, están compuestos por oraciones y expresiones objetivas y ordenadas. Son textos que están debidamente organizados, están tan organizados que incluso es predictivo. Tú sabes que un texto científico por lo general maneja una misma estructura, algo muy similar. Son precisos porque evitan la subjetividad, como ya hablamos, utilizan un lenguaje técnico o especializado en cierta área de la ciencia. Son verificables porque se basan en hechos comprobables y son universales en el sentido de que estos estudios sirven de referencia para otras publicaciones de otras investigaciones. Están dirigidos por lo general a un público en particular que es el que le interesa y que va a comprender esos estudios y también, bueno, que también tiene que ver con la formalidad, es el hecho de que se valen de citas bibliográficas de estudios previos. Bien, ahora que ya tenemos claro qué son los textos científicos, vamos a trabajar con un ejemplo. Te vamos a pedir que para este ejercicio 1 leas detenidamente el fragmento que te presento a continuación. En el ejercicio 2 te planteo una pregunta de base estructurada. Es decir, vas a marcar la respuesta que consideres correcta de las siguientes preguntas en base al texto. Como tú ya leíste el texto, vas a leer estas preguntas y vas a identificar en base a tu lectura cuál es la opción correcta. Y pues transcribes en tu hoja de cuaderno y pones una marca en la respuesta que tú creas correcta. Veamos la primera. ¿De qué trata el texto científico? Si revisas el texto vas a ver que en la parte inicial ya te presenta cuál es el objetivo del texto. Acuérdate que entre las características de este tipo de textos está de que son muy ordenados, son objetivos y muy ordenados. Entonces, como están bien organizados, por lo general, al principio ya te plantean o ya te dicen sobre qué tratará todo lo que vas a leer. La segunda pregunta y la tercera también están al inicio del párrafo. La segunda es ¿qué técnica utilizó el investigador? Aquí te plantea tres opciones. En el párrafo claramente te dice cuál y también la otra con respecto a la conclusión. Como te vas a dar cuenta, al inicio del párrafo ya te está dando toda esta información.
Como puedes ver, estos textos son tan organizados que en este ejemplo, en las dos primeras oraciones ya te dice cuál es el objetivo del estudio, cuál es la técnica que utilizaron y cuál fue la conclusión. Ahora, la siguiente pregunta es con respecto a que marques los argumentos citados en el texto. Aquí ya no vas a marcar solamente una respuesta, tienes que marcar varias. ¿Por qué? Porque ¿te acuerdas que hablábamos de que estos tipos de textos tienen una similitud con los textos argumentativos? Pues bien, sí, esta es la similitud que tienen, en el sentido de que los textos científicos te dicen las razones, los motivos, los argumentos por los cuales se basa su descubrimiento. Entonces, así como el texto argumentativo, así también el texto científico te da las razones por las cuales llegan a una determinada conclusión. Eso sí, estas conclusiones son objetivas, es decir, son comprobables, verificables. Como puedes ver aquí, entonces tienes que ver cuáles son las que están citadas y que te coincidan con la pregunta. Debes marcar todas ellas. Te habrás podido dar cuenta, este tipo de textos se utilizan no solamente para las investigaciones de tipo científico de laboratorio, sino también de campo. Cuando decimos de campo, estamos refiriéndonos a estudios que se hacen fuera de un laboratorio, como puede darse el caso de este, que es el estudio del comportamiento humano y cosas que tengan relación con las actitudes y la psicología de las personas. En este caso, como viste, el ejemplo trata acerca de un ámbito educativo, pero se está abordando con el rigor científico que amerita un texto de este tipo. Para el ejercicio 3 te vamos a pedir que realices una pequeña encuesta de solo 5 preguntas a un mínimo de 3 personas de tu casa sobre hábitos de cuidado ambiental. Recuerda que todo lo que es el proyecto 2 estamos trabajando sobre esta temática y es más, inclusive el fragmento que acabaste de trabajar hace un momento pues tiene relación con eso. Entonces de por ahí ya puedes ir sacando ideas. Vas a escribir un párrafo científico y vas a poner los resultados, es decir, qué resultados obtuviste de las personas a quienes les hiciste esas preguntas. Para eso te estoy pidiendo que menciones al menos 3 argumentos. Recuerda que las personas a quienes vas a entrevistar, cada una te va a dar más que seguro por lo menos una idea. Entonces, debes argumentar aquí 3 de ellas. Puedes valerte del formato que te estoy dando, que como ves está basado en el ejercicio que ya realizaste. Muy bien, ¿sobre qué aprendimos hoy? Pues bien, aprendimos acerca del texto científico más que nada. Vimos que son textos formales, son claros, son precisos y son objetivos. Además, la información que presentan es completamente verificable, es decir, completamente comprobable. Están dirigidos a un público en particular, o sea, no son para el público en general debido al lenguaje que utilizan. También se valen de citas bibliográficas, de estudios previos y también sirven para otros estudios posteriores sobre determinado tema. Tienen también una estructura similar entre sí. Bien, esto para resumirlo lo más breve posible. También, ¿qué es lo que vas a presentar o guardar en tu portafolio? Pues las actividades que se te han planteado aquí en hojas recicladas grapadas o en un cuaderno. Finalmente te presento una idea de cómo puedes organizar los ejercicios realizados en la actividad de hoy. Y con esto, manos a la obra.